Esta es la historia de una pareja de recién casados que llegó a lo que sería su nuevo hogar, una antigua casa alejada de la ciudad, aislada de la civilización. Era el lugar perfecto para comenzar una nueva etapa, construir un matrimonio sólido y, algún día, formar la familia con la que ambos habían soñado. Satisfechos por todo lo que habían conseguido y orgullosos del camino recorrido, intercambiaron una mirada cargada de ilusión antes de comenzar a desempacar. Sin embargo, apenas unos minutos después, el hombre recibió una llamada de su trabajo que lo obligó a marcharse, dejando a su esposa sola para continuar con la mudanza. Lejos de molestarse por tener que hacerse cargo del resto del trabajo, la joven simplemente le dedicó una sonrisa y se despidió de él. Las horas fueron transcurriendo y las cajas comenzaron a acumularse por toda la casa. Pronto, comprendió que no podría organizarlo todo ese mismo día, así que decidió acomodar únicamente lo indispensable y dejar el resto almacenado en el sótano hasta encontrarles un lugar definitivo. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que un hallazgo inesperado llamó su atención. En uno de los rincones más oscuros del sótano descansaba una vieja caja de cartón, deformada por la humedad y cubierta por una fina capa de polvo, como si hubiera permanecido abandonada durante años. Intrigada, dejó la caja que llevaba entre las manos y se acercó con cautela, observando el deteriorado recipiente cuya superficie manchada era apenas visible entre las sombras. Cuando sus ojos terminaron de acostumbrarse a la oscuridad, se agachó lentamente y apartó las solapas vencidas de la caja. En su interior, encontró un montón de hojas de papel, tan deterioradas por la humedad como el propio cartón que las protegía. Impulsada por la curiosidad, comenzó a revisarlas una por una con la esperanza de descubrir su contenido. Sin embargo, el paso del tiempo había borrado casi por completo la tinta, impidiéndole distinguir una sola palabra. Al principio creyó que aquellas hojas pertenecían a documentos que los antiguos propietarios se habían olvidado o simplemente decidido abandonar antes de marcharse. Sin embargo, esa idea desapareció en cuanto llegó al fondo de la caja. Allí descansaba un delgado bolígrafo de color rojo sobre una hoja cuya portada exhibía una única palabra escrita con grandes letras: diario. Gracias al tamaño del título y a la posición privilegiada en la que había permanecido durante años, la humedad no había logrado borrarlo por completo, permitiendo que aún pudiera leerse con claridad. La joven frunció ligeramente el ceño mientras alternaba la mirada entre las deterioradas hojas y el extraño bolígrafo que ahora sostenía entre los dedos. Había algo en aquel hallazgo que despertaba una curiosidad difícil de explicar. Sin embargo, antes de que pudiera seguir examinándolo, el repentino sonido de su teléfono celular rompió el silencio del sótano. Sobresaltada, dejó caer las hojas nuevamente dentro de la caja y salió apresurada, aún con el bolígrafo en la mano. Subió las escaleras casi a la carrera y se dirigió a la sala de estar, donde había dejado el teléfono. Al responder la llamada, descubrió que era su esposo. Él quiso saber cómo iba todo y qué tanto había avanzado con la mudanza. Ella respondió con naturalidad que todo marchaba bien y que aprovecharía su ausencia para adelantar la organización de la casa, ocultándole por completo el extraño descubrimiento que acababa de hacer. Antes de despedirse, el hombre le pidió que notara un número telefónico que le había proporcionado un compañero de trabajo, el de un plomero que, según él, podría resultarles útil si en algún momento la casa necesitaba alguna reparación. Junto al teléfono descansaba una libreta donde había anotado las tareas pendientes de aquel día. Sin pensarlo, tomó el bolígrafo rojo que aún sostenía entre los dedos y comenzó a escribir el número que su esposo le dictaba al otro lado de la línea. Sin haberse dado cuenta, había utilizado el viejo objeto hallado en el sótano. Lo observó con cierta sorpresa, incapaz de creer que, después de tantos años abandonado en una caja húmeda, todavía conservara tinta. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro ante aquel curioso descubrimiento, aunque desapareció casi al instante. Al bajar la mirada hacia la libreta, notó que algo no estaba bien. El número telefónico que creía haber anotado no aparecía por ninguna parte. En su lugar, había una única inscripción escrita con pulso firme: 3 de julio de 1996. La joven frunció el ceño, completamente desconcertada. Hizo un esfuerzo por recordar el instante en que su esposo comenzó a dictarle el número. Estaba segura de haber escrito cada cifra exactamente como la había escuchado. No encontraba explicación para que, en lugar de un teléfono, hubiera terminado plasmando una fecha que no significaba absolutamente nada para ella. Intentó convencerse de que todo había sido producto del agotamiento acumulado durante la mudanza. Sin embargo, aquella explicación resultaba insuficiente.
Cuanto más trataba de reconstruir lo ocurrido, más confusos se volvían sus recuerdos, como si ese breve momento hubiera sido borrado de su memoria. Finalmente, su atención volvió a posarse sobre el bolígrafo rojo. Permaneció observándolo durante varios segundos, inmóvil, hasta que un tenue, aunque inconfundible, suspiro pareció surgir del interior del objeto. Sobresaltada, abrió la mano por reflejo y el bolígrafo cayó sobre la libreta, que seguía abierta frente a ella. Sobresaltada por lo ocurrido, se llevó una mano a la frente y dejó escapar un profundo suspiro. Sin encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder, decidió apartarse de aquel extraño bolígrafo, cuya sola presencia parecía envolver el ambiente con una incómoda sensación de inquietud. Se convenció de que todo había sido producto del cansancio y del estrés acumulados durante la mudanza. Aunque nada de lo ocurrido tenía verdadero sentido, optó por dejar el asunto atrás y concentrarse en las tareas que aún le quedaban por hacer. Las horas transcurrieron con aparente normalidad hasta que el atardecer dio paso a la noche. Poco después, su esposo regresó a casa tras una larga jornada de trabajo. Desde una de las habitaciones del segundo piso, donde terminaba de limpiar una de las ventanas, la mujer lo vio descender del automóvil con un par de bolsas en las manos. Una cálida sonrisa iluminó su rostro. Sin perder un instante, bajó las escaleras y abrió la puerta para recibirlo con un afectuoso abrazo. Mientras dejaba las bolsas sobre la cocina, el hombre le contó que había comprado la cena y le advirtió que, según el pronóstico del tiempo, una fuerte tormenta eléctrica estaba a punto de llegar. Si el suministro eléctrico se interrumpía, tendrían que recurrir a las velas y a las lámparas de batería que aún permanecían guardadas entre las cajas de la mudanza. La joven asintió y se apresuró a localizar todo aquello que pudiera serles útil en caso de un apagón. No pasó mucho tiempo antes de que el cielo se cubriera por completo y la tormenta descargara sobre la vieja casa con toda su intensidad. Tal como habían previsto, un repentino corte de energía los dejó completamente a oscuras en mitad de la cena. Sin embargo, lejos de permitir que aquello arruinara la velada, decidieron aprovechar la situación. Encendieron varias velas, improvisaron una cena romántica y pasaron las siguientes horas entre risas, anécdotas y pequeños juegos que solo una pareja profundamente enamorada podía disfrutar. La noche transcurrió envuelta en una calidez que contrastaba con la furia de la tormenta al otro lado de las ventanas. Todo parecía perfecto, hasta que llegó la hora de dormir. Poco después de la medianoche, mientras la tormenta rugía con fuerza en el exterior, el bolígrafo rojo que permanecía sobre la libreta comenzó a desprender un tenue vapor negro. Al principio no era más que una delgada neblina que se elevaba lentamente desde su superficie. Sin embargo, a medida que seguía emergiendo, aquella oscuridad empezó a condensarse hasta adoptar la forma de una silueta humana. Cuando la figura terminó de materializarse, permaneció inmóvil durante un breve instante, como si contemplara la casa en absoluto silencio. Después, emprendió el camino hacia el segundo piso, ascendiendo los escalones con una lentitud inquietante y sin producir el más mínimo sonido, favorecida por su naturaleza incorpórea. A cada destello de los relámpagos, las paredes y los peldaños de la vieja casa se iluminaban durante apenas un instante, revelando fugazmente el avance de aquella presencia antes de que la oscuridad volviera a engullirla. Afuera, la lluvia golpeaba con furia los cristales de las ventanas, como si intentara advertir a la joven pareja del peligro que se deslizaba por el interior de su hogar. Paso a paso, la sombra recorrió el largo pasillo del segundo piso sin encontrar obstáculo alguno. Por momentos, su figura se confundía por completo con la penumbra, desapareciendo entre las sombras, para reaparecer con el siguiente relámpago, cada vez más cerca de la habitación. Al llegar a su destino, atravesó el marco de la puerta sin dificultad y avanzó lentamente hacia el lado de la cama. La mujer dormía inquieta, removiéndose entre las sábanas como si una pesadilla la mantuviera prisionera. La oscura figura se detuvo junto a ella y permaneció inmóvil, contemplándola con un rostro desprovisto de facciones, incapaz de reflejar emoción alguna. El resplandor intermitente de los relámpagos inundaba la habitación por breves segundos, revelando la inquietante silueta antes de devolverla, una y otra vez, al abrazo de la oscuridad. De pronto, un estruendoso trueno pareció desgarrar el cielo. El retumbar sacudió toda la casa y resonó con violencia entre las paredes de la habitación, arrancando a la mujer de un sueño agitado. Abrió los ojos de golpe, jadeando, como si acabara de escapar de una espantosa pesadilla. La sombra había desaparecido. Sin embargo, el ambiente conservaba una presencia difícil de explicar. El aire se había vuelto denso y helado, cargado de una inquietud que erizó cada centímetro de su piel. Incapaz de soportar aquella sensación, decidió levantarse de la cama y salir de la habitación. Avanzó lentamente por el mismo pasillo que, momentos antes, había recorrido aquella misteriosa entidad. Bajó las escaleras con pasos vacilantes y atravesó la sala de estar.
Al pasar junto a la mesa donde descansaban la libreta y el bolígrafo rojo, dirigió la mirada hacia este último durante apenas un instante, como si una fuerza silenciosa intentara atraer su atención. Sin detenerse, continuó hasta la cocina. Allí, tomó un vaso de cristal y lo llenó con agua. La tenue luz de las velas apenas lograba iluminar algunos rincones de la estancia, mientras los relámpagos que se filtraban por las ventanas impactaban el mobiliario, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. Había algo extraño en ella. Sus ojos permanecían fijos, vacíos, desprovistos de toda expresión, como si caminara dormida o su mente estuviera muy lejos de su propio cuerpo. De improviso, un agudo dolor atravesó su cabeza. Dejó escapar un leve gemido y se llevó ambas manos a las sienes, cerrando los ojos con fuerza. El malestar duró apenas unos segundos. Cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado. La confusión había desaparecido de su rostro, sustituida por una serenidad antinatural. Lentamente, desvió la mirada hacia el bloque de madera donde descansaban varios cuchillos de cocina. Sin vacilar, caminó hasta él y tomó uno de los más grandes. Con el cuchillo firmemente sujeto entre los dedos, abandonó la cocina y regresó por el mismo camino. Pasó junto al bolígrafo rojo sin dedicarle una sola mirada. Subió las escaleras y recorrió el largo pasillo hasta llegar a la habitación. Allí, encontró a su esposo profundamente dormido, ajeno al horror que estaba a punto de desatarse. La mujer se aproximó en completo silencio y permaneció unos instantes observándolo. Después, levantó lentamente el brazo que sostenía el cuchillo y, sin mostrar la menor duda, hundió la hoja en su pecho, una vez, y luego otra, y otra más. La hoja descendía con una frialdad mecánica, una y otra vez, mientras el hombre apenas alcanzaba a reaccionar antes de quedar completamente inmóvil. La sangre comenzó a brotar de las profundas heridas, empapando las sábanas, salpicando las paredes cercanas y cubriendo poco a poco el rostro y la ropa de la mujer. Ni un solo gesto alteró su expresión. Permaneció ejecutando cada puñalada con una calma aterradora, como si una voluntad ajena hubiera tomado por completo el control de su cuerpo. Cuando el cuerpo de su esposo dejó de moverse por completo, la mujer bajó lentamente el brazo que sostenía el cuchillo. Permaneció inmóvil durante unos segundos, contemplando en absoluto silencio el resultado de sus actos. Después, dio media vuelta y abandonó la habitación con la misma inexpresividad con la que había entrado. Cada paso que daba dejaba una nueva huella de sangre sobre el suelo de madera, marcando un inquietante sendero a lo largo del pasillo. Descendió las escaleras sin prisa, mientras el estruendo de los truenos y el incesante golpeteo de la lluvia envolvían la casa en una atmósfera lúgubre. Al llegar a la sala de estar, se dirigió directamente hacia la libreta que había permanecido abierta sobre el mueble desde aquella tarde. La tomó con una mano y, con la otra, sujetó el viejo bolígrafo rojo. Sin apartar la vista del cuaderno, caminó hasta la cocina y lo dejó cuidadosamente sobre la mesa. Luego tomó asiento, dejó escapar un lento suspiro que sonó más cercano al alivio que al cansancio, y apoyó la punta del bolígrafo sobre el papel. Lo primero que escribió fue la fecha de aquel día. Después, comenzó a describir, con una calma perturbadora y una caligrafía impecable, las sensaciones que le había provocado arrebatar una vida, como si estuviera redactando la entrada cotidiana de un diario, y no la confesión de un asesinato. Detrás de ella, inmóvil y silenciosa, la oscura silueta observaba cada palabra que el bolígrafo trazaba sobre las páginas. Cada relámpago que atravesaba las ventanas iluminaba fugazmente aquella presencia sin rostro, revelándola durante apenas un instante, antes de que volviera a fundirse con la oscuridad. Afuera, la tormenta continuaba azotando la vieja casa. Adentro, el bolígrafo rojo acababa de escribir la primera página de un nuevo diario.